Ya, buenas tardes, esta es la sesión 8 del taller de Qt utilizando PySci 6, que es el módulo oficial de Qt para utilizarlo con Python. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es la arquitectura modelo vista o model view en inglés, y se trata de definir modularmente y de manera separada lo que es dato de lo que es vista, de cómo se ve en términos de pantalla. Entonces, ¿de dónde viene este concepto model view? Viene de un concepto de la computación que se llama patrón de diseño, que se llama el modelo vista controlador. Modelo vista modelo control vista. Ya, entonces este patrón de diseño se compone de construir de manera separada pero interconectada tres cosas que hacen diferentes tareas. Una es el modelo, que consiste en el caso de Python en definir una clase con algunos atributos, por ejemplo, nombre, color, edad. Entonces este modelo, representado por una clase, nos va a permitir pasar un dato o una serie de datos que pueden ser un CSV o una planilla de cálculo o una tabla en base de datos que tenga las columnas nombre, color y edad, y transformar un archivo que está en un disco duro o algo en memoria que está guardado, almacenado o en alguna parte de internet, y recuperarlo como un objeto, como un objeto operable o trabajable en un sistema computacional. Y eso es lo que se le llama el modelo. El modelo nos va a permitir decir una clase, si tenemos una clase que sea persona, entonces nos va a permitir decir que hay una variable P que va a ser una instancia de persona con ciertos valores. El control es otro módulo que nos va a permitir decir o responder frente a la solicitud, por ejemplo, frente a la acción de buscar. Ya, supongamos que hay una acción buscar y todas las personas que tengan una letra en su nombre que sea S. ¿Ya? Entonces el control va a entrar en el sistema y va a operar. Es como podemos decir, es como un engranaje. Está feo el engranaje, pero se entiende. ¿Ya? Entonces el control va a responder frente a una solicitud y nos va a entregar, si la persona tiene un nombre con ese como Sandro, ya, y tiene ese, entonces nos va a entregar la persona que va a estar representada por el nombre Sandro, su color rojo y edad 40, por ejemplo. ¿Ya? Pero esto ocurre de manera, en cierto sentido, abstracta o digital, y no se ve en términos de interfaz. ¿Y dónde es que se ve esto? Se ve aquí. ¿Ya? Se ve en el módulo de vista. Vamos a hacer otra página. Entonces, ¿de qué se trata el módulo de vista? Como bien la palabra misma lo indica, nos dice, ya, hay un usuario que está representado por el modelo P, y el control me dice la respuesta a los usuarios que tengan al usuario Sandro, por ejemplo,
va a ser una vista de un perfil. Entonces aquí va a estar Sandro con su nombre, color y edad, ¿ya? Y eso. Entonces la vista es lo que se ve, ok. Entonces, ¿qué pasa en Qt? Se reduce un poco más lo que es control y pasa a un esquema de modelo vista, ¿ya? Y lo que es control pasa a ser un puntito no tan importante pero no tan contundente, que le llaman los delegados, que básicamente va a ser la tarea de controlar, pero en Qt le llaman así, ¿ya? Entonces este sistema nos va a permitir tomar un dato o dataset, que un dataset en general en jerga de data science es un array de datos, y esa es como la diferencia entre dato y dataset. En realidad, en términos de Python, sería una lista de datos, o básicamente la estructura más simple y más potente de trabajar sería una lista de diccionario. Entonces, y esto se puede representar, hay dos widgets importantes, una tabla, que es como una tabla Excel o planilla, que relaciona todo lo que es la vista con interacciones al modelo. No son interacciones sueltas a información que está disponible en una visual, sino si uno decide cambiar algo, por ejemplo, si aquí dice Sandro y le decimos cambia a Carlos, entonces el cambio que va a ocurrir aquí va a ocurrir en el modelo. Entonces esa es la importancia del sistema Model View, que nos va en Qt, que nos va a permitir interactuar nos va a permitir interactuar en un widget, en una vista de información con el modelo en sí mismo, sin tener que tomarlo, pescarlo y guardarlo, intentar modificar otro elemento. Eso es lo esencial. Entonces, veamos acá. Ahí. Bueno, aquí está todo lo que expliqué, que es como lo teórico del modelo vista controlador. Es un patrón de diseño, uno de los tantos que hay. Los patrones de diseño son esquemas de programación que son herramientas o arquitecturas ya definidas, probadas, que operan de cierta manera y se pueden utilizar. Y en este caso el patrón de diseño modelo vista controlador es un patrón de arquitectura muy utilizado en sistemas web e interfaces gráficas. Y otros patrones de diseño no necesariamente se ocupan en interfaces gráficas, sino en sistemas en general. Entonces aquí tengo mi editor preferido, Emacs, con mi consola, y vamos a ver qué nos está diciendo. Entonces nos dice ya, tenemos el Model View conceptualmente y vamos a usar el diseñador Qt Creator, ¿ya? Diseñado con Qt Creator y todo. Entonces vamos a abrirlo con Qt Creator. Ya.
punto tanto tools link, ya, y ese archivo main window.ui es parte de un paquete de archivos de código fuente, que son los códigos que muestran en el libro, que los voy a compartir de inmediato. Ok, y voy a dejarlo en el repositorio también. Ahí. Ya, entonces me dice open sesión 8, no, acá. Qt6, open file, Py6 source, ahí está. Y en la parte de model view, aquí edit, a ver, está Py6, está model views, y el archivo que necesito es main window.ui s, y aquí open file project, ahí, y 6 model view, ahí está, main window.ui. entonces aquí tenemos una ventanita que, bueno, esto parece ser es un programa que va a ocupar, vamos a tener que hacer un programa que va a ocupar esta ventana, que tiene una lista de los to do, que son tareas por hacer. Entonces básicamente una lista de líneas de texto, y tiene una estructura, esta widget central, un botón, el widget central tiene una asignación de un layout vertical, un botón ahí, después un widget horizontal con dos botones, 1 y 2, el menú bar, y aquí todas las características, eso ya está. Entonces, teniendo esto, vamos a poder usarlo en un programa de Python. Ya, y dice fue convertido a un archivo de Python como se escribió usando la command line tool, y generó un main window.py, y ese archivo que ya está generado, no tendríamos que volver a crearlo, sería este. Si lo vemos con algún editor, el que sea, tenemos esto ya, y lo vamos a copiar. Entonces lo vamos a copiar en la sesión 8. Increíble cómo vamos avanzando. Y ahora sí viene el programita que nos vamos a poner a probar, el modelo vista controlador. Entonces import sys de main. Voy a aprovechar de copiarlo directo y nos preocupamos de analizar la clase. Muy bien, ahí ya, ok. If name igual main, así mejor. Y esto está deprecado el guión bajo ahí después del exec. Ya.
y acá mi ventana principal va a ser mi main window, que voy a usar una clase de la cual voy a heredar, que va a ser UI main windows, que va a ser la ventana que se crea con el Qt Creator. Si uno quiere, uno puede crearlo a mano con programación normal o usando el Qt Creator, que finalmente nos va a generar, bueno, esto que bueno, esto funciona, pero en términos como de elegancia de la programación no se ve tan bonito porque no tiene como explicado de qué va todo esto, a no ser que uno analice. Un buen programa va a reestructurar esto en distintos métodos que nos va a permitir decir ya, ahora meterle la parte de la lista, ahora meterle la parte de los botones, etcétera. Pero bueno, funciona. Entonces vamos a ver qué tal opera nuestro sistema. Sesión 8. Sesión 8. Python. Model View. Ya, y perfecto. Ahí está. Ya. La ropa. Vamos a ver si opera. No hace nada. Nos falta crear las operaciones. ¿Qué pasa con el botón cuando pongo agregar nueva tarea? Debería aparecer en la lista. Y bueno, como no va a ser directo, acá estamos aprendiendo a usar el modelo vista. Entonces, ¿qué ocupo acá en la lista de to do? Aquí Qt widgets ocupa, bueno, eso para hacer la lista del to do. ¿Ya? Entonces primero vamos a crear el modelo. Ya. Entonces dice, vamos a crearlo en otro archivo, to do 1, to do del inglés por hacer. Entonces class to do model Qt core q abstract list model, ya, dev init self to do's. Vamos a ponerle en vez de nome una lista vacía, es mejor. Super carga así el modelo heredado. Tengo que importar Qt core. Y creo un ítem self to do's igual to do's, ¿ya? Que básicamente lo que hace aquí, solo que aquí hace to do's or eso, que es posible pero no es tan legible a mi parecer. Esto es mejor que si por defecto, si no le entrego to do's, va a crearme una lista vacía, o si no una lista que contenga elementos. Y voy a decirle, existe un método data self index role, ¿ya? Que if role, ¿ya? Qt display, ya, Qt display role, Qt solo, ahí, ya. Y status text igual self to do's
index.row reto text. Ya, ¿qué me estaba diciendo aquí? Que si mi objeto, mi modelo tiene un rol de display, o sea, si le estoy diciendo que el dato hay que mostrarlo, eso debería ser, entonces de mi lista aquí le voy a rescatar index.row y voy a retornar el status y el text. Ya, ¿qué sería el index.row? El index.row sería un objeto de Qt también, que tiene que ver con el index, con el índice que estoy recuperando, y row sería el número de fila. Entonces son cosas que no te la dicen, pero es lo que les puedo deducir por tanto de práctica que tengo, no mucha, pero sé que index es un objeto, es un objeto index, creo que se llama, no int, ya, que permite recuperar precisamente el row y column, la fila y la columna. Role si el dato se de o no. Def row count self index y return len self todos. Ya, de todos variable, ya, entonces aquí dice hay estos dos métodos, row count y data, que son métodos estándar del modelo que se debe implementar para un modelo de tipo lista. Ya, vamos a revisar aquí en la documentación, Qt documentation, y bien, y vamos a buscar esto, QAbstract list model. Entonces, ¿qué nos dice? En Python, cuando uno tiene un modelo abstracto, es, como podríamos decir, como el plano de diseño de un tipo de clase especial. Entonces, el modelo abstracto te dice ya, estos son los métodos abstractos que son los que tú tienes que definir una vez que heredes mi clase. ¿Y de dónde sale eso? De Python Abstract Class, que es bueno, ahí van ese ejemplo, el paquete ABC para definir clases abstractas. En general en Python hay dos formas de definir clases abstractas. Una es mediante una clase abstracta de por sí, heredando de ABC y diciéndole esto es una clase abstracta, o bien definiendo un protocolo es una clase que define estos son los métodos y todas las clases que sigan mi estructura de método van a cumplir el protocolo, como más laxo. Ya, pero acá, ¿qué pasa cuando aquí, descripción detallada, el QAbstract list tiene una lista, y en la lista va a tener un ítem que va a contener los elementos, y aquí me dice you must provide implementation, que debes implementar los métodos row count y data. Y veamos, data, aquí me va a decir qué pide. ¿Qué pide? QModel index, como bien adiviné, es un QIndex, pero de QModel, QModel index.
y el rol, display role, ya. Entonces acá también este index también va a ser index como index. El otro método abstracto que había que crear, básico, era el raw count, y también necesita un QModel index. Ok, entonces los datos se almacenan en la lista de .todos, ¿ya? Y ¿qué es lo que se almacena? Una lista de tuplas que va a ser booleano y un string, que es si sí está listo o si no está listo, y un texto. Bueno, una representación bastante sencilla que podemos irla mejorando. Se inicializa en vacío, ya, y para crear un modelo se inicializa inicializando así, con todo model. Entonces cada elemento de la lista va a retornar un booleano. Acá vamos a ponerle el comentario. Acá, status bool text str, ya. O sea, aquí me he dado un index, como es una lista, poniéndole un entero, recupero la posición, el valor en esa posición, y el valor en esa posición es una tupla que se puede desacoplar así, separándola con un coma. Y uno puede inicializarla en vacío o con una lista ya preinicializada. Bueno, raw count es la cantidad de fila, y data, bueno, es lo que te entrega ahí. El role, a ver, veamos si nos dice algo del role. El role es un poco raro, si ya, pero indica, dame la data para mostrar. Hay distintos roles. Es un rol de mostrar, de decoración, de edición, tooltip, ya. Según lo que se vaya a hacer y cómo se tiene que definir algún rol específico de esta lista o esta tabla, ¿ya? Y hay una lista completa item data role. Ok, ya, ahora estamos listos con el modelo y el to do list, ya. Ya, se llama to do model, y el archivo to do from el archivo import to do model. Y ahora voy a poder ocuparlo en nuestra ventana. Y acá tenemos que decirle self model igual to do model, ¿ya? En vacío, con una lista en vacío, cuando se inicia, self to do view set model, asociamos la lista to do con el modelo, y ahí hacemos el link, conectamos lo que es la estructura de datos, cómo se va a comportar, con la vista to do view. Y la vista to do view es una, aquí, es una QWidgets QList view, o sea, una lista de elementos o algunos widgets especiales para mostrar o representar datos. Tienen la posibilidad de relacionarlo con un modelo que sea posible representar y visualizarlo. Y sería eso. Veamos qué pasa. Pero creo que falta algo más. Sí, falta algo más. El botón Add to Do.
Ya, pero si la inicializamos con algo, una lista, con una tupla false, lavar los platos, ya, y me debería mostrar, ahí está, linkeado nuestra estructura de datos ya sencilla con el widget. Tanto interesante. Lo siguiente que debería seguir sería la implementación del método agregar. Entonces precisamente ahí me dice def add self y aquí no solo agregamos directamente sobre la lista, sino agregamos un to do de por hacer al objeto, al modelo de lista, al modelo to do. Y esto es bueno porque nos permite desinteresarnos de los widgets, de modificar el texto y todo, y decirle, tengo este widget que acepta este tipo de modelo y voy a modificar el modelo. Entonces vamos a añadir ítem a nuestra lista to do del modelo, inicializa. Tomado desde el widget QLAN edit y o sea, hace varias cosas. Dice text, lo pongo set to do edit text, tomo el texto, strip es una función que limpia todo lo que hay en las orillas, o sea, saca los espacios y todo lo que hay antes y después de la última letra de variedad o símbolo. If text self model.todos append false text, y es bien sencillo porque es llegar y tomar el modelo y el atributo que tiene que ver con la lista y agregarlo. Podemos hacer un método que lo simplifique y lo haga más sencillo, de inmediato, pero veamos que funcione correctamente. Layout, change, emit. Y esto me dice que es para refrescar la lista. Activa un trigger gatillo, o sea, pasa algo y aquí le digo ya, algo cambió, emítelo. Entonces va a refrescar el layout y todo lo nuevo que haya cambiado y limpiar. Input y self to do edit set text, que le ponemos no un vacío sino un string. Y luego barrer el patio, lo añade, no, creo que me faltó conectar, sí, precisamente me faltó conectar el botón self button preset connect self add. Ahí, barrer el patio, ahí está. Y faltaría hacer las acciones de borrar
y completar. Pero primero vamos a cambiar esta acción, que ya sería como meterse dentro de los atributos de un elemento del modelo, del objeto. Entonces no es tan ideal en términos de programación, sino como programación aquí podemos añadir un método extra, def add self elements, ya, y aquí self todos append false elements. Vamos a ponerle action de acción. Entonces acá lo único que tengo que hacer, self model.add text. ¿Qué otras acciones tengo que hacer? La de completar y la de borrar. ¿Ya? Entonces self delete button preset connect self delete self complete button preset self complete. ¿Qué pasa con delete? En delete borramos del modelo y refrescamos. Def delete self indexes. Como es una lista de lista, uno puede seleccionar varias, entonces hay varios indexes. To view selected indexes, ya. Y if indexes, si no es vacío, le digo es una lista de índices. Le digo del borrar self.model.todos un index específico, index.row, y si es una lista voy a iterarla definitivamente for index in indexes, y si es una lista, un index vacío, entonces no va a haber iteración. Vamos a borrar esto. Index.row self.model.layout changed emit refresca, y self.to view layout selection. Y el emit no lo voy a hacer cada vez que borre uno, sino cuando se termine de borrar todo, pero como muy rápido pasa desapercibido. Y el complete, el método complete, aquí ¿qué podemos hacer? Eso, el del def delete, todo lo que tenga que ver con la estructura del modelo lo pasan a un método del modelo, y no modifiquen cosas. O sea, no es recomendable modificar cosas internas de un objeto desde otro lado más que del objeto en sí mismo, y todo hacerlo a través de un método. Entonces del self todos, ahí, entonces self model del letter index, y ahí sí se ve mucho más decente. Entonces def complete self, ya, lo mismo, pero en vez de borrar, complete. Ok,
y acá programo def complete self. ¿Y cuál completo? Index. Ya. Y row igual index.row, que sería toda esta parte, el status. Y como es completar, específicamente voy a asignarle una nueva tupla. Las tuplas son estructuras que no se pueden modificar, por lo tanto tengo que crear una nueva tupla que diga true y texto ahí, el mismo texto que estaba escrito, y listo. Complete index, ya. Y ahí to do view, ya. Y acá self model data channel, ya. Como cambió la información del modelo, acá no va el self models, sino ahí data channel self model data channel es un método que un objeto interno de la Qt Core, y emitimos, decimos hey, me refresqué, index. Bueno, ya acá to do clear select, y como ven es prácticamente igual que el delete, pero cambia el estado del to do. Y veamos, ya, probemos qué pasa. Probar los platos, delete, se va. Hoy tengo que prender la luz. Acá va a ver el patio, pongámosle varios espacios ahí para que vean que limpia los espacios, y ahí está el limpio. Cocinar un cake, ahí. Si selecciono, no tengo activada multiselección, pero si lo pudiera seleccionar debería hacer, y complete ahí me falló, ya. Entonces tengo que corregirlo. Complete no es self model, porque el model es el self, así que to do's. Ahí iniciamos, lavar los platos, complete, listo. Y delete. Ahí está. ¿Qué más nos falta ver? Que cuando una tarea esté completa, me muestre que de verdad está completa, y no visualmente no tengo que hacer nada, no tengo que estar adivinando si una tarea está hecha o no. Entonces aquí me está diciendo, voy a crear un tick de una Qt image, ya, y lo declara afuera. Entonces voy a tener que ver de dónde lo rescato, del código source Qt model hasta el ticket, ahí, esto y esto. Ahí. Y lo va a rescatar de la misma carpeta para no hacernos problemas. Entonces vamos a jugar con el decoration role. Entonces cuando cambia de estado le vamos a decir ponle una decoración específica, por eso se llama decoration role. Entonces en el to do model, ahí, acá donde en el método data
el primer método acá, nos vamos aquí y le decimos if role igual. Ah, ya entendí. Ya. Para distintas como posibles acciones o posibles tareas o características que tenga un dato, va a hacer cierta cosa o no. ¿Ya? Entonces va a leer internamente, va a correr varias veces este método data con el index y podríamos decir que todos los roles posibles que pueda leer y lo tira, y si no está el rol, entonces no lo toma. Status como text igual self to do's index.row, y vemos si el status es verdadero, entonces return tick, que es esta cosa de aquí, y tengo que importar qt aquí de aquí, qt aquí, ya, y eso por el momento, ya. Entonces los platos completos, no, falta algo más, ya. Ajá. Estamos usando el icono tick, the icon tick is taken from algo más nos falta, return tick. Ahí dice has no attribute decorator role. Ahí está, decoration role. Ok, complete. Ahí sí. Qué bonito. Ahí cambia, listo. Todo listo. Dice que bueno, podemos usar un cuadrado verde o según lo que uno le parezca bien. Entonces, ¿qué dice aquí? Almacenar los datos de manera persistente, o sea, tener un lugar, un archivo o una base de datos donde podemos guardar todo. La opción que abren aquí es un archivo JSON o un archivo Pickle, que es básicamente un dato Python pasado a bytes, a binarizado, que es más óptimo que JSON porque lo lee directamente y lo usa como tal, pero lo más clásico es JSON porque es lenguaje y estándar. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer? Aquí nos dice agregar a to-dos, al modelo to-do, cargar y guardar. Def load self try y with open lo va a guardar como JSON definitivo, r as f self model. Esto no es en to-dos sino en main window. Self model to-dos igual JSON load f, o sea va a cargar el archivo. Exception as e, voy a ponerle un print, el archivo data.json no existe, y dice un error raise e quiere decir que voy a levantar un error y no voy a dejar que continúe operando el programa, o no me interesa que no cargue el archivo.
si es que no existe. Entonces vamos a ver que efectivamente me va a levantar el error porque no existe, porque le estoy diciendo leer. Read open. Pregunta: ¿cómo podemos definir el nombre del archivo o la ruta del archivo de manera como un atributo de la clase y no como hardcodeado o escrito directamente? Do self model tools f. Ya, entonces ¿qué nos falta? Aquí me marcó que JSON no lo encuentra, entonces tengo que decirle importar JSON y nada más, porque es un módulo que viene de Python. Y entonces esto lo tenemos que agregar cuando lo cargamos aquí. Después de crear el modelo le decimos self.load. ok, y cuando lo cierre tenemos que guardarlo. Delete complete, ahí, self complete, self. O sea, cada vez que modifique algún valor de la lista, cuando le ponga está completo, lo guardo. Y también cuando lo borro, y también cuando agrego. El self.save está en todas partes. Y eso. Entonces vamos a ver que al principio me va a tirar una excepción. ¿Por qué? Porque no existe ese archivo de data.json. Entonces ¿qué podemos hacer? O lo creamos o le decimos que lo cree. Vamos a decirle que lo cree. ¿Cómo? From pathlib import paths. Pero bien sencillito así. Path data JSON path igual path data.json. ok, if not exists, if data.json. Vamos a ver qué pasa, como lo hacemos con vamos a crear with open data JSON path w más f, y sería f.write un JSON.dump una lista vacía a f. O sea, va a crear un archivo en la ruta que le estoy diciendo con una lista vacía, y después va a leerlo y va a estar bien, y ahora no me va a dar el error. Ahí está. Entonces ya no precarga la lista de aquí, sino que va a cargar del archivo. Y vamos haciendo el archivo, la var, la losa, y vamos viendo que efectivamente aquí abajito en la terminal vamos a ver que el archivo está creciendo. F data, ahí, ya ahí apareció. Va a ver el patio y apareció comida para los perros y gallinas. Activo. Y
como esto lo pasa a JSON, en JSON no existen las tuplas, sino existen los arrays o listas, ¿no? Entonces lo transforma de lo que es paréntesis redondo de Python a un paréntesis cuadrado. Y ahí aparece la lista. Cada vez que cambia el archivo, o sea, lo limpia el archivo y escribe un nuevo archivo, porque aquí le pusimos W nueva, W quiere decir que escribe un nuevo archivo con ese nombre, y si le hubiéramos puesto más, lo va añadiendo, pero como son JSON más difícil controlar eso, es mejor crear un nuevo archivo. Total, son cosas de ejemplo. Para programas ya reales o de producción se usan base de datos y cosas grandes, cosas más seguras. Y así es como funciona. ¿Ya? Bueno, creo que con eso por hoy estaríamos bien. Aquí menciona un ejemplo interesante, que un media player usando Cool List View. ¿Y de dónde viene eso? De esta web. Ajá. Y está buena, hacer un media player muy parecido, con una serie de controles. Vamos a dejarlo en... esta es la web. Podríamos decir que queda de tarea, a ver cómo les resulta. Eso.